Muy buenas tardes, les saluda Bolívar Rubio. Para la materia de Introducción al Estudio del Derecho, estamos haciendo la exposición de elementos del Estado y Constitución. Muy bien, la lectura comenta que el Estado consta de 4 elementos, del cual yo difiero en el aspecto del elemento que considera como la cultura, dado que en mi consideración la cultura forma parte más bien del concepto de nación y no del concepto del Estado. Otros autores, como el maestro Francisco Porrúa, nos marcan 6 elementos del Estado, los cuales, en mi consideración, se ajustan más incluso en el derecho internacional público sobre el Estado, los cuales son territorio, población, poder público, orden jurídico, soberanía y la finalidad del Estado. En este sentido, el territorio es el espacio físico donde va a habitar una población, un espacio que tiene que estar delimitado, debe tener fronteras, y a este es el que se le asigna el concepto de país, concepto solamente de este territorio delimitado. Tenemos el concepto también de población. La población es el segundo elemento, es el elemento humano del Estado. Es una sociedad organizada, una sociedad que va a tener un gobierno, que va a tener un orden jurídico, que este gobierno y este orden jurídico van a ser resultado de las decisiones de esta misma población y de su autonomía. El poder público se divide para su ejercicio en 3 a su vez. Esto desde la teoría de la Ilustración con Montesquieu y otros autores. Entonces ellos lo dividían para el estudio y para el ejercicio del poder público en el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El ejecutivo es en muchos casos el presidente de la república, si es una república o si es una monarquía constitucional, el ejecutivo lo forma el primer ministro junto en ocasiones con el rey, hay veces que tienen también presidente, como en el caso de España, hay otros países como en Alemania, donde tienen canciller y tienen primer ministro, etcétera. Esto puede variar como países hay en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay vicepresidente, en México no lo hay, pero aún así el Ejecutivo va a ser el que administra el Estado, administra los servicios públicos, administra también la ejecución tanto del gasto público y tiene también bajo su resguardo la fuerza pública y la coerción del Estado. El poder legislativo, que es el que hace las leyes, no todas las normas jurídicas, pero sí las leyes que van a regir al Estado, y el poder judicial, que es el que va a dirimir las controversias que se susciten entre ciudadanos o entre el mismo Estado y sus ciudadanos, entre los mismos órganos estatales, las autoridades. El orden jurídico va a comprender todas esas normas jurídicas que dan curso a la sociedad, que regulan tanto la forma de conducirse de los ciudadanos o de las personas que integran, de la población que integra esta sociedad organizada, como también estas normas que van a regir en la estructura estatal. La soberanía, este concepto viene de que no hay nada sobre esto, ¿no? Un estado debe tener soberanía para poder hacerse igual a los demás estados y que no haya ninguno sobre él. Si carecemos de este elemento de la soberanía, entonces quiere decir que este no va a ser un estado como tal, o va a ser un estado muy sui generis, o le va a faltar ese elemento para poderse ver en la comunidad de las naciones, dado que va a depender de alguien más. Entonces, la soberanía la podemos dividir en interior y exterior. La soberanía interior es la capacidad de darse sus propias leyes y sus propios gobernantes. Y la soberanía exterior es la capacidad de estar a la par
con los demás miembros de la comunidad internacional. Y por último, tenemos la finalidad del Estado, que es el bien público temporal. Entonces, pasaremos a los elementos del Estado en México. Vamos a trasladar estos elementos que acabamos de ver, vamos a trasladarlos a nuestro país. Teníamos el territorio. Aquí hay una imagen de cómo realmente es el territorio mexicano, con todo el mar territorial, que es esta parte azul, más oscura, y la zona económica exclusiva. Entonces tenemos territorios continentales, que es lo amarillo, el territorio insular, que son estas islas. Aquí no se ve mucho el rojo, pero aquí tenemos varias islas con las cuales también se amplía tanto el mar territorial como la zona económica exclusiva. Entonces, el territorio de nuestro país no es solamente el territorio continental, sino también el insular y el marítimo. ¿Quién define cuántas millas náuticas comprende el mar el territorial y la zona económica exclusiva? Pues esto es mediante tratados, pero aún así hay países que reconocen más que otros. Pero por eso tenemos tratados bilaterales con Estados Unidos, con Guatemala, con Belice, con Honduras, con Cuba, para tener la soberanía sobre estos territorios marítimos, continentales e insulares. El territorio en números. Tenemos una superficie continental de 1.960.189 kilómetros cuadrados, una zona económica exclusiva de más de 3 millones de kilómetros cuadrados y la plataforma continental extendida, que es el mar territorial, de 10 millones, poco más de 10 millones de kilómetros cuadrados, que nos hacen un total de poco más de 5 millones de kilómetros cuadrados. En división territorial, diremos que nuestro país tiene 32 entidades federativas y la Ciudad de México, que ya desde 2016 es una entidad federativa más, antes no lo era cuando se llamaba Distrito Federal, pero la Ciudad de México es la capital del país y es la sede además de los 3 poderes federales del gobierno, tanto el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada entidad federativa aparte se constituye por municipios, de los cuales hay 2.471 municipios en todo el país, aparte de las 16 demarcaciones territoriales que se llaman alcaldías en el caso de la Ciudad de México. Población. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, que ha sido el último, en México habitamos poco más de 126 millones de personas. El poder público. Primero diremos que México o los Estados Unidos mexicanos es una república federal. Este régimen republicano, democrático y representativo, además de federal, se estableció desde la Constitución de 1824, se continuó con la de 1857 y después con la de 1917, sin olvidar que en el siglo XIX se suscitó una constitución centralista que después, pues esta perdería vigor. ¿Sí? La actual constitución fue promulgada aquí en Querétaro el 5 de febrero de 1917. Y entonces tenemos un poder federal que se divide en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El poder ejecutivo en nuestro país se conforma por el presidente de los Estados Unidos mexicanos, electo mediante elecciones directas cada 6 años, no puede ser reelecto. El presidente tiene la facultad de nombrar colaboradores a los que en México le llamamos gabinete, y son los secretarios de Estado y, bueno, perdón, aquí dice Procurador General de la República, está mal, es el Fiscal General de la República y ya es un órgano autónomo, ya no forma parte del Poder Ejecutivo. La Administración Pública Federal, entonces, está a cargo de las Secretarías de Estado y los departamentos administrativos. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, dividido en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. El Congreso expide las leyes federales y también leyes nacionales y leyes generales de acuerdo a sus atribuciones que están en el artículo 72, 73 de la Constitución Federal
y que estas nos van a dar las facultades del Congreso de la Unión y las leyes que pueden emanar de él. La Cámara de Diputados se compone de 500 diputados, 300 que son electos por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional, es decir, por medio de listas. El Senado de la República se integra por 128 senadores, de los cuales representan a los estados. Se eligen directamente 3 por cada entidad federativa, 2 de la primera mayoría que gana las elecciones y uno, el primero de la lista de la fórmula que quede en segundo lugar, y los demás se eligen también por listas. El Poder Judicial de la Federación está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal en México y también resuelve algunas otras controversias entre la Federación y las entidades federativas. Tenemos el juicio de amparo, que lo regula la ley de amparo y se ejecuta por medio de jueces federales que forman parte de este Poder Judicial Federal. ¿Cómo está integrado el Poder Judicial Federal? Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito. Ya no son unitarios de circuito, son tribunales colegiados y tribunales de apelación, los juzgados de distrito y bueno, tenemos también la Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial de la Federación por el Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte de Justicia se integra por 11 ministros y funciona en pleno o puede funcionar también en salas. El orden jurídico mexicano. Tenemos las fuentes formales del derecho, que es la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, normas individualizadas y principios generales del derecho, que todos estos aplican en nuestro país. Ya veremos más a detalle cómo lo hacen. Primero, la legislación. Pues la ley es la fuente más importante del derecho en nuestro país y en el ámbito federal, como ya lo hemos dicho, el proceso legislativo está previsto en los artículos 71 y 72 constitucionales. La jurisprudencia, este es un conjunto de principios que emite el Poder Judicial, se da por una reiteración de casos resueltos de la misma manera por estos jueces o tribunales federales constitucionales. La costumbre, sí, la costumbre también llega a ser una fuente del derecho en nuestro país y está prevista en algunas leyes, como el Código de Comercio, códigos civiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y sobre todo la Ley Federal del Trabajo. Sobre todo en materia de trabajo, la costumbre hace ley. Las normas individualizadas, pues tenemos sentencias judiciales, contratos, resoluciones administrativas, los testamentos, por ejemplo, de contratos, tenemos los contratos colectivos de trabajo, que también son normas que se vuelven como si fueran leyes, pero son individualizadas. Las sentencias igual, son normas que son individualizadas y son relativas para los sujetos, los cuales son parte, pero estos pueden ser precedentes para otras resoluciones, por lo tanto se vuelven fuentes. Y los principios generales del derecho. El último párrafo del artículo 14 nos dice que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva debe ser primero conforme a la letra de la ley, después la interpretación jurídica, y a falta de estos, pues se fundará en los principios generales del derecho y en varios códigos civiles también se tienen a los principios generales del derecho como fuentes del orden jurídico. Soberanía. En nuestra Constitución nos dice que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, es decir, tenemos una soberanía popular. Y todo poder público divana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Y abunda diciendo que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores. Bueno, pasemos al tema de la Constitución mexicana. Una breve historia. La Constitución que tenemos actualmente fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, que, dato curioso,
firma la promulgación de la Constitución no como presidente, sino como jefe del ejército constitucionalista. Este documento continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido reformado en más de 200 ocasiones. Tenemos los antecedentes de la Constitución, que desde el acta constitutiva de la Federación, después la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1836, las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843, el acta constitutiva y de reformas del 47 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. La Constitución mexicana contiene 136 artículos distribuidos en 9 títulos, además de 19 transitorios originales, más todos los transitorios de las más de 200 reformas. ¿Sí? El territorio y la población en la Constitución. Los artículos 27, 42 y 48 constitucionales contienen algunas disposiciones acerca del territorio y la población. En el texto constitucional no hay una definición jurídica del territorio, pero sí la hay de forma tácita cuando se describen las partes que componen al territorio nacional y estas partes están diseminadas en diferentes artículos, como ya lo vimos. La noción de territorio que nos da el artículo 42 constitucional comprende 5 partes. La tierra firme que ocupan las entidades federativas, las islas, la plataforma continental, las aguas de mares territoriales y la zona económica exclusiva, además del espacio situado por encima del propio territorio. Esto nos dice el artículo 42. La población. El título primero de nuestra Carta Magna ha dedicado diversos capítulos a la población que habita en el territorio nacional, incluyendo a los que no poseen la calidad de nacionales, pero que de todas maneras son habitantes de nuestro país, según las mismas modalidades que señala la Constitución y que las leyes hacen específicas. Por una parte, las características de unos y de otros son diferentes, de los extranjeros y de los nacionales, y también define los derechos y obligaciones tanto de propios como de extraños. El capítulo segundo del mencionado título, en su artículo 30, determina las características de los mexicanos, y en el capítulo tercero de esta carta promulgada en Querétaro, determina la calidad de los extranjeros y las condiciones a las que están sujetos como tales, ¿no? Aunque asegura que tienen igual derechos que los nacionales, ¿no? Por el solo hecho de pisar el territorio mexicano. Muy bien, con esto estaríamos terminando nuestra exposición. Esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.